Bueno, el tercer postulado, al menos desde el ordenamiento que estamos siguiendo, es el postulado sobre la medición. ¿Qué es lo que uno puede obtener cuando intenta medir cantidades relacionadas a un sistema físico? Básicamente, el postulado lo que trata de reflejar es lo que se observaba en la fenomenología, que por ejemplo en la espectroscopía, que uno veía que los valores de emisión, de las frecuencias de emisión que uno observaba en experimentos de espectroscopía estaban discretizados, trataba de reflejar lo que se había observado en experimentos como el de Stern-Gerlach, en el cual aparentemente el momento angular intrínseco de determinados sistemas físicos también estaba cuantizado. Entonces, el postulado en su versión más sencilla, lo que asume es que uno tiene una colección de operadores, ¿sí? Una colección de operadores M sub M o M sub N, dependiendo la letra que uno prefiera, que son aquellas cosas, aquellos operadores, aquellas cantidades que actúan en el espacio de estados y que su número depende de los resultados que se pueden observar. Es decir, si un experimento tiene 5 resultados posibles, tiene que haber una colección de 5 operadores que me van a determinar cuándo yo voy a observar esos resultados posibles. Entonces la cantidad de operadores que uno tiene, la cantidad de operadores de medición que uno tiene, en principio están relacionados con la cantidad de resultados posibles. Si la cantidad de resultados posibles es infinito, es un infinito numerable, como por ejemplo como parece ser en las series espectroscópicas, entonces voy a tener que tener un número infinito de estos operadores. Lo que es interesante es que lo que uno va a pretender es que esos operadores tengan una serie de propiedades que van a definirlos matemáticamente y que me van a decir cómo es el álgebra a la cual obedecen. Entonces, en principio, lo que uno va a llamar la probabilidad de observar el resultado, el enésimo resultado posible, básicamente va a estar dado por este elemento de matriz. Es decir, lo que tengo que agarrar es el operador que define la medición, multiplicarlo por el operador Dara y calcular esta cantidad. ¿Sí? Esa cantidad es básicamente un escalar. Lo que nos dice es que M sub n tiene que tener las propiedades tales que esta es una cantidad definida positiva, porque estoy pensando que esto es la probabilidad de observar ese resultado, y por lo tanto lo que uno va a pretender es que los operadores de medición satisfagan una relación de clausura, es decir, si yo sumo sobre todos los operadores posibles, esta cantidad tiene que ser igual a la identidad. Esto lo que me garantiza es que entonces, si yo sumo la probabilidad de observar un resultado y sumo sobre todos los resultados posibles, obviamente eso tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy sumando todas las probabilidades de observar un cierto resultado. Entonces, de ahí la necesidad de que esto sea la clausura y de ahí la necesidad de restringirse a estados que están normalizados, o sea que su producto escalar vale 1. Si yo tengo estados que están normalizados, tengo una interpretación probabilística simple de los resultados de las mediciones. Entonces, si lo que uno tiene en principio es un estado dado y
hago una medición que obviamente lo que está determinada es para observar una cierta cantidad, la probabilidad de observar algo está dado por esta cantidad. Lo interesante de esto es que esto es un lenguaje muy general, pero no es del todo física, en el sentido que está bien, es matemáticamente coherente, pero no me dice qué es lo que voy a medir. Habitualmente cuando uno va a medir, uno piensa que va a medir la energía, o va a medir el momento angular, o va a medir alguna cantidad. Entonces, lo que uno piensa, o lo que uno debería darse cuenta, es de que evidentemente si yo lo que voy a medir es una cantidad física, los operadores que van a caracterizar esa medición en particular van a tener que estar relacionados con la física del problema. Si no, si lo que estoy pensando es simplemente en un formalismo de cómo es lo que voy a medir, este formalismo es totalmente correcto. Me dice que voy a tener efectivamente la probabilidad de observar un resultado, va a estar definida por un cierto operador que actúa sobre los estados, lo cual es correcto porque es todo lo que tenemos. Tenemos el espacio de estado y los operadores que actúan sobre ese espacio de estados. Y bueno, y tenemos una interpretación probabilística. Cuando uno quiere realizar una medición particular, en general, si por ejemplo lo que uno quisiera medir es la energía de un sistema, por ejemplo, como uno hace en un experimento de espectroscopia, lo que uno tiene que pensar es que los operadores de medición van a tener que estar relacionados con lo que sea la energía del sistema. Esto está mejor representado con lo que se denominan mediciones proyectivas. ¿Qué significa eso? Que el operador de medición va a estar relacionado con un proyector bien definido, ¿sí? Donde, por ejemplo, si lo que uno está interesado es en medir energía, lo que tiene que utilizar como operadores de medición son los proyectores asociados a los autovectores del Hamiltoniano. Si uno está interesado en saber si tengo un estado dado y quiero medir la energía, ¿cuál es la probabilidad de medir un valor de energía determinado? Lo que voy a tener que utilizar son los proyectores del estado que tiene es la energía que a mí me interesa saber si voy a medir o no. ¿Ok? Entonces, si a mí lo que me interesa conocer es cuál es la probabilidad de en un experimento dado observar la energía E sub m, lo que voy a tener que calcular es el estado de interés, el valor de expectación, el elemento de matriz. Acá lo que tengo es el estado de interés y acá lo que tengo que poner es el operador de medición respectivo. Si el operador de medición respectivo es un proyector asociado al Hamiltoniano, lo que uno sabe es que esos proyectores son autoadjuntos y además son idempotentes. O sea que en ese caso particular, m DAG es igual a m y el producto de m por m es igual a m. O sea que simplemente lo que tengo que calcular acá es poner una vez el proyector asociado al autovalor del Hamiltoniano que uno quiere saber si puede medirlo, cuál es la probabilidad de observar ese autovalor, y con la cantidad que uno se queda es básicamente con la proyección de el estado en el cual está el sistema por el autovalor del Hamiltoniano, y eso módulo cuadrado.
Esta es la expresión tradicional que uno encuentra en una medición proyectiva. La probabilidad de observar un autovalor dado de un operador es agarrar el autovector correspondiente al autovalor de interés, lo multiplico, hago el producto escalar con el estado de interés, calculo el módulo cuadrado y eso me da la probabilidad de observar ese resultado. Obviamente esto vale cuando uno tiene un operador de interés, el hamiltoniano, el momento angular, etcétera, 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 y uno es capaz de encontrar la descomposición espectral de ese operador. Entonces, en ese caso, tengo todo el lenguaje de las mediciones proyectivas y todo eso funciona. El lenguaje de mediciones en general permite operadores un poco más generales que simplemente los proyectores asociados a los autovectores de los operadores hermitianos del sistema. Pero en general, digamos, es cierto, las mediciones más simples, las que son interpretables de forma más sencilla, son las mediciones proyectivas. De todas formas, este lenguaje es bastante útil y me permite entender que las mediciones son, digamos, todo el lenguaje de mediciones se puede poner en términos de las cantidades de la teoría, o sea, operadores que actúan sobre el espacio de estados y los elementos del espacio de estados.